Hola doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un gran placer, Petete. Igualmente, ¿qué está pasando en el país con estas cuestiones, doctor? Nosotros volvimos al pasado. El pasado argentino está marcado por haber tenido emergencia tras emergencia a lo largo de la historia, y esas emergencias de todo tipo, las voy a explicar, en general significaron, por una parte, acrecentamiento del poder ejecutivo, débil control por parte del Congreso o del Poder Judicial y avance sobre los derechos individuales. En torno a los institutos de emergencia, antes de la reforma del 94, teníamos dos, que era la intervención federal y el estado de sitio. ¿Cómo será que nosotros nos abusamos de estos institutos? Que intervenciones federales en un país federal serio se cuentan con los dedos de la mano, pero en la historia argentina son más de 155, de las cuales en 2/3 de casos fueron solo hechos por decreto del presidente de la República. Entonces, un instituto que sirvió para fortalecer los principios federales terminó siendo una herramienta política para centralizar el país. Y si hablamos de estado de sitio, ocurrió lo mismo, porque evidentemente fue utilizado para perseguir a opositores políticos y se produjeron muy graves violaciones de derechos humanos. Como regla general, una emergencia tiene que ser temporaria y tiene que afectar de manera proporcional y razonable los derechos. Fíjense que el estado de sitio que declaró María Estela Martínez de Perón duró casi 9 años, desde 1974 hasta el momento en que prácticamente recuperamos la democracia con Raúl Alfonsín. Cuando llega la reforma del 94 se agregan 2 institutos nuevos de emergencia. La legislación delegada en razón de emergencia, en que el Congreso le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de dictar decretos delegados en base a los principios que establece el Congreso, que debe controlarlos a través de la Comisión Bicameral Permanente y que en cualquier momento puede recuperar el ejercicio de esas facultades. El otro instituto es más conocido, decretos de necesidad y urgencia. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, en la época de Menem se dictaron 550 decretos de necesidad y urgencia. Y entonces, un instituto que tenía que tener una utilización absolutamente excepcional, como dice la Constitución, solo cuando no se puede seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes, terminó siendo un método normal de gobierno. Así que, en definitiva, hay una ley histórica del desborde institucional. Nosotros hemos vivido de emergencia en emergencia. Eso afectó al sistema republicano porque obviamente potenció lo que se llama el hiperpresidencialismo argentino, y por el otro lado fue muy débil la actuación tanto del Congreso como del Poder Judicial. Esta situación, Petete, ahora se está repitiendo en la Argentina luego de un buen comienzo en que el presidente dijo: no recurro al estado de sitio, es suficiente con la declaración de emergencia que hizo el Congreso, más los decretos de necesidad y urgencia. Yo rápidamente analicé el tema el 23 de marzo y dije: hay un comienzo plausible, tal vez tengamos una historia institucional distinta en razón de la emergencia esta que era evidente. Y el decreto ese de necesidad y urgencia que estableció la cuarentena reunía los requisitos constitucionales. Pero ya 30 días después tuve que decir que nosotros habíamos regresado al pasado. De gobierno por decretos ha dictado 51 decretos el presidente Fernández. Algunos han sido controlados tardíamente por el Senado de la Nación, falta todavía la Cámara de Diputados, y obviamente que ese esquema institucional, con un funcionamiento limitado del Congreso y también limitado del Poder Judicial, ha dado como resultado avances sobre derechos individuales. Vos, Petete, acabás de plantear un caso para mí muy doloroso y muy dramático en relación directa a la emergencia, que es el que mencionaste de los 2 ciudadanos
que vivían, es decir, muy cerca del límite con San Luis, muy cerca de Merlo. Uno de ellos tenía que ir al hospital en Merlo porque tenía un ACV, no pudo pasar, estaba a 50 kilómetros de donde él estaba enfermo. El hospital de Villa Dolores, en definitiva, murió a consecuencia del accionar inconstitucional del gobierno de la provincia de San Luis, que obviamente ha violado artículos 9 a 12 de la Constitución, porque obviamente no puede haber aduanas, no se puede impedir el libre tránsito, y ha violado además el artículo 14, que es la libertad de tránsito que tienen las personas. O sea que, pero lo más grave que ha señalado vos en el Digo lo que pienso, de antes de ayer, que tuvo una enorme repercusión popular, es que lo más grave de todo esto, que es lo que hay que señalar, lo has dicho de nuevo en el Digo lo que pienso de hoy, es decir, ¿cómo puede ser que no haya una reacción de las instituciones? A eso quería llegar, doctor. No puede actuar un fiscal, no puede intervenir la justicia. ¿Qué pasa con nuestros legisladores nacionales? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el remedio frente a tanto autoritarismo? Pero lo que pasa es que hay muchos remedios, Petete, porque si esto funcionase bien, y de paso tengo que decir lo siguiente, siempre las emergencias en un Estado democrático, es decir, responden y están sujetas a la Constitución Nacional. Eso lo dijo la Corte Suprema en un muy viejo caso, en 1893, en el caso Alem. Es decir, en la emergencia tiene que haber un pleno funcionamiento de los poderes, y si hay limitaciones a los derechos, tienen que ser razonables, tienen que ser proporcionales, tienen que ser por un tiempo limitado, y siempre tiene que haber un control. Además de esto, que está en la Constitución, que está en la doctrina, están los tratados internacionales de derechos humanos a los cuales nosotros estamos sujetos, y fíjense que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la resolución 1 del 2020, ha establecido parámetros muy claros para precisamente preservar los derechos humanos en América Latina en el medio de esta pandemia. Entonces, claro, vos lo decías enojado, con la reacción propia de un periodista que cumple su función. ¿Cómo puede ser que no haya ninguna reacción? ¿Cómo puede ser que ahora en el Senado de la Nación este tema no se esté debatiendo? ¿Cómo puede ser que el gobierno de la provincia de Córdoba, que puede incluso llegar hasta la Corte Suprema, artículo 127 de la Constitución, porque obviamente acá no podés solucionar las cosas por medio de la fuerza o de la violencia, pero una queja de estas puede ir a la Corte Suprema de la Justicia? ¿Cómo puede ser que no se puede ingresar a la provincia de San Luis? ¿Cómo puede ser que haya un protocolo que lo he estudiado, que dictó por decreto, no tiene competencias para ello el señor Rodríguez Sá? Esto es facultad de la legislatura, Petete. Toda limitación de derechos humanos se hace solamente por ley después de un debate democrático. Nosotros, es decir, no tenemos reacción del gobierno federal. Esto incluso puede dar hasta para una intervención federal. ¿Dónde está la actitud del Congreso de la Nación? ¿Dónde está el gobierno de la provincia de Córdoba? ¿Dónde está el debate en la legislatura de Córdoba? Este es un tema de extrema gravedad. Pero te voy a contar algo más que te va a sorprender, porque a medida que uno puede tener información, yo la tengo porque soy director del Instituto de Federalismo, entonces, claro, me llevan información de las provincias. Por ejemplo, ayer estuve dando una conferencia para Catamarca. Ahí me vengo a enterar, es cierto que no hay ningún caso en Catamarca, pero yo quiero contar este detalle. Si uno entra a la provincia de Catamarca, tenés que hacer una cuarentena obligatoria vigilada por 28 días. 28 días. Es decir, nosotros estamos viendo una serie de medidas que significan violaciones de derechos. Vean lo que pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando intentaron, por una resolución, tampoco tiene competencias el jefe de gabinete y el ministro de Salud, confinar a los mayores de 70 años. Ante la reacción popular, dictaron un decreto en cuya virtud vos tenías que avisar si salías. Eso tenía una vigencia de 48 horas. Como ahí sí funcionó el Poder Judicial, el juez en lo contencioso administrativo Fastman, en un muy buen fallo, en base al artículo 16 de la Constitución Nacional,
o sea, el principio de igualdad y no discriminación, declaró la inconstitucionalidad de esa resolución. Hubo brutalidad policial en Chubut, pero ahí hubo un habeas corpus colectivo y también entonces una jueza le ordenó a la policía actuar como corresponde. Pero también hay medidas inconstitucionales dispuestas por municipios que han dispuesto, por ejemplo, toques de queda. Claro. ¿Y para qué vamos a hablar, Petete, de otras violaciones muy serias que se han visto en el mundo, que son los avances sobre el derecho a la privacidad? Es decir, concretamente, el totalitarismo chino ha aplicado lo que se llama la biopolítica, te lo controlan todo por medio de la tecnología, con lo cual aquella imaginación de George Orwell del mundo vigilado ha sido absolutamente superado en el orden de la realidad. Era lo que había advertido también Michel Foucault o Giorgio Agamben. En la realidad de hoy, el Estado controla todo. El médico que empezó a denunciar a sus amigos por celular que había un problema en Wuhan fue perseguido, detenido y al final terminó muerto por la pandemia. Y lo propio ha pasado con la jefa médica. Así que esto que está ocurriendo en sistemas autoritarios y totalitarios, también hay algunas cuestiones delicadas en la Argentina. Ahora, doctor, lo estoy siguiendo con atención y le voy a pedir una reflexión de cierre para el bloque. La verdad que cuando uno escucha a los legisladores de aquí de Córdoba decir, sí, bueno, Rodríguez Sá no quiere abrir la frontera, esto no tiene solución, no podemos hacer nada, uno dice, pero ¿cómo es posible que un caudillo decida por la vida y por los bienes de un montón de seres humanos sin que nadie intervenga? Vuelvo a lo que usted dijo recién, es inaudito, ¿no? Y además el mensaje de impotencia de nuestros representantes aquí en Córdoba, sí, es imposible, no, ellos ya decidieron cerrarse, así que nadie puede pasar. Quiero contar algo más, Petete, para que se vea que claro que tenemos muchos instrumentos, lo que pasa es que hay que conocerlos, utilizarlos y tener la valentía cívica de defender la Constitución. Hubo un conflicto muy serio entre Corrientes y Chaco, porque muchos médicos correntinos trabajaban en Chaco. Entonces, sí. ¿Qué ocurrió? El gobierno de Corrientes les prohibió ir a Chaco a los médicos. Entonces, la Asociación de Médicos de Chaco se presentó ante el juez federal le ordenó al gobierno de la provincia de Corrientes que no se aplicase esa decisión. ¿Qué hizo el gobierno de Corrientes? A su vez actuó ante el juez federal y hubo dos jueces federales, es un caso muy interesante, que dictaron decisiones distintas. Ahora el conflicto está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, acá en este caso concreto, como se trata de un conflicto entre dos jurisdicciones, tiene que intervenir en principio la justicia federal. Pero además, acabo de decirlo, hay otro tipo de instrumentos que obviamente son constitucionales y que son ya de naturaleza institucional y política, como puede ser incluso hasta una intervención federal. Pero puede haber un conflicto entre las provincias ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y este hecho, a su vez, puede ser investigado en otras derivaciones, porque acá hay responsabilidad civil y penal, donde también puede intervenir la justicia federal. O sea que sí hay elementos como para realmente resolver la cuestión.